Un término muy importante en los circuitos eléctricos son los nodos, ramas y lazos. Empezaremos por que una rama representa un solo elemento como una fuente de tensión o un resistor. Estos ya los hemos visto. O sea, las baterías que hemos puesto, las resistencias, esa es una rama. Un nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas. Y un lazo es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Ya veremos a continuación estos tres elementos. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito en donde estas fuentes de voltaje, esta fuente de corriente, estas resistencias se denotan como ramas. Estos puntos, como ven, se denomina como el mismo punto. Aquí tenemos un nodo, este es el nodo A, ya que se conecta tanto la fuente de voltaje como la resistencia. Este se denomina como nodo. Aquí tenemos el mismo nodo, este se considera el mismo nodo en donde se conecta la resistencia de 5 ohmios, la de 2 ohmios, la de 3 ohmios y la fuente de corriente de 2 amperios. Esto es el mismo nodo. De igual manera aquí abajo, esto llega a ser el mismo nodo en donde se conecta la fuente de voltaje, la resistencia de 2 ohmios, de 3 ohmios y la fuente de corriente. Este es el mismo nodo. ¿Cuál es el lazo? Esta es una trayectoria cerrada. Esto se denota como un lazo. Aquí existe otro lazo. Por lo tanto, aquí hay otro lazo. Por lo tanto, este circuito tiene tres lazos cerrados. Entonces, un circuito debe tener un lazo cerrado. Caso contrario, será un circuito abierto. Entonces, aquí en este circuito podemos decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Tenemos 1, 2 y 3 nodos. Y tenemos 1, 2, 3 lazos. Este circuito puede ser representado de la siguiente manera. El nodo A será ubicado aquí y tendremos nuestra resistencia que viene al nodo B. En el nodo B están conectadas tanto la resistencia de 5 ohmios como la de 2 ohmios, la de 3 ohmios y la fuente de 2 amperios. Como les indiqué, es un solo nodo, es un solo punto. Igualmente aquí abajo, este es el nodo C, el punto C, en donde se conecta la fuente, las dos resistencias y la otra fuente. Como ven, las dos resistencias, la fuente y la otra fuente. Y aquí está cerrado. Aquí igualmente tenemos los tres lazos. O sea, podemos redibujar nuestro circuito, pero siempre se debe cumplir de que debemos tener la misma cantidad de nodos, las mismas ramas y los mismos lazos. En un protoboard es algo muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Los nodos será cada uno de estos puntos, pero todos estos de aquí son el mismo nodo. Es decir, que este punto B, que tiene 3 puntos, es igual a este del protoboard, en donde este, con todos los que vienen así en la fila, en la columna, perdón, serán el mismo nodo. Todos estos de aquí. Aquí será vuelta de forma vertical. Todos estos de aquí tendrán el mismo nodo. Todos los de aquí abajo serán el mismo nodo. A continuación veremos lo que son las resistencias en serie y paralelo. Una conexión en serie simboliza que los elementos tengan una única conexión, o sea, un único terminal en el que se unen. Como tenemos ejemplo aquí, una resistencia 1 y una resistencia 2. Como ven, solo este punto es el que se une entre la resistencia y la resistencia. El de acá se está uniendo al de la fuente y el de acá al de la otra fuente. Por lo tanto, esta es una conexión en serie, que solo se conectan con un cable. Solo existe esta relación entre las dos resistencias.
Cuando tenemos resistencias en serie, nosotros podemos realizar una simplificación a una única resistencia, una resistencia equivalente. ¿Cómo obtenemos esta resistencia equivalente? Es con la suma de las dos resistencias, tanto R1 más R2 en magnitud. Si esta es una de 5 kiloohmios y esta de 3 kiloohmios, tendremos que nuestra resistencia equivalente es de 8 kiloohmios. La resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectadas en serie es la suma de las resistencias individuales. Esto ya es de una forma más genérica para un número n de resistencias, en donde la resistencia equivalente va a ser la suma de R1 más R2 más las R's que tengamos hasta Rn, que se puede denotar con esta sumatoria. Mientras tanto, las resistencias en paralelo comparten dos nodos de conexión, como se muestra en el ejemplo. Aquí tenemos un nodo A, el cual vimos anteriormente como este punto y este punto es el mismo. Entonces este es un nodo y el de acá abajo, este punto con este punto es el mismo. Entonces esta resistencia R1 y R2 comparten dos nodos de conexión. Y esto es lo que nos define de que estén en paralelo. Mientras que en serie ellas solo compartían un nodo. Digamos, esta de aquí podría ir conectada a algún otro elemento, por lo tanto ya pierde la definición de paralelo, sino que llegaría a ser serie. De igual manera, estas dos resistencias nosotros podemos realizar una resistencia equivalente o una conductancia equivalente. ¿Cómo obtenemos esta resistencia equivalente? La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo va a ser igual a la multiplicación de ambas resistencias dividido para la suma de ambas resistencias. Pero, ¿cómo se obtiene esta fórmula? Pues se considera que 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Al sacar un factor común, un mínimo común en el numerador, tenemos R1, R2 y realizando la operación tendríamos R1 más R2 sobre R1 por R2. Invirtiendo la ecuación tenemos que la resistencia equivalente es la multiplicación de ambas resistencias sobre la suma de ambas resistencias. Por lo tanto, la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo es igual al producto de sus resistencias dividido entre su suma, que es esta ecuación que tenemos aquí. Pero ¿cómo hacemos cuando tenemos un n número de resistencias? Se parte de aquí. Se hace la suma de la división de 1 sobre las resistencias. ¿Cómo se demuestra acá? 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre las R's que se tenga hasta 1 sobre Rn. Y de esta forma nosotros realizamos este mismo procedimiento. Sacamos nuestro mínimo común en el numerador y podemos determinar la resistencia equivalente invirtiendo la ecuación y obtenemos nuestra resistencia equivalente. Aquí tenemos un ejemplo en donde iremos captando los conceptos de serie y paralelo. Entonces nos pide que hallemos la resistencia equivalente de este circuito. Este circuito es nuestro circuito inicial. Entonces, ¿cómo empezamos obteniendo nuestra resistencia equivalente vista desde estas dos terminales? Muy bien, tenemos que esta resistencia de 3 kiloohmios está en paralelo a la resistencia de 6 ohmios. La de 3 ohmios con la de 6 ohmios. Como ven, este punto va a ser igual a este punto y esto va a ser igual a este punto. Entonces, estos tres puntos son el mismo. De igual manera, de aquí abajo, el de aquí abajo es igual a este punto de acá abajo. Por lo tanto, se comparten dos nodos de conexión. El símbolo para indicar que dos resistencias están en paralelo son dos barras verticales. Una vez realizada esta operación, como se indicó
con la fórmula anterior, que es la multiplicación de la resistencia sobre la suma de las resistencias, nos da un valor de 2 ohmios. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la resistencia de 1 ohmio está en serie a la resistencia de 5 ohmios. ¿Por qué? Porque como ven, este punto, este nodo de aquí, esta resistencia no lo comparte. Esta terminal de aquí no está conectada a este mismo nodo. Solo este nodo es donde se juntan ambas resistencias. Y el de acá no se conecta con la resistencia de acá, como ven. Entonces, decimos de que estas dos resistencias se encuentran en serie. Al realizar la suma de 1 ohmio más 5 ohmios, tenemos 6 ohmios. Por lo tanto, hemos reducido esto de aquí y esto de aquí. Es bueno, como práctica, realizar siempre el redibujo del circuito según los cálculos o las reducciones que nosotros vayamos haciendo del circuito. Por ejemplo, entre estas resistencias de 6 ohmios y 3 ohmios teníamos la resistencia de 2 ohmios, la cual nos da esta. Se simplifica a esta resistencia. Seguimos teniendo la de 4, la de 8, la de 2 y la nueva de 2. Y la operación en serie que tuvimos nos dio la de 6 ohmios, que se llega a simplificar de esta manera. Una única resistencia de 6 ohmios. Es decir, este punto con este punto no cambia. Como ven, aquí existe este punto y este punto en donde iría conectada esta resistencia. Igual manera esta de aquí. Como ven, se iba conectada a la de 2 ohmios y acá abajo a la de 8 ohmios. Como ven, está conectada aquí y está conectada acá. Entonces, esta conexión no se debe perder. No se debe perder la conexión con los nodos. Al tener este circuito, podemos realizar resistencias en serie de 2 ohmios y 2 ohmios. Por lo tanto, tendríamos aquí una de 4 ohmios. Al tener la resistencia de 4 ohmios, que fue la suma de estas dos resistencias, aquí mentalmente recordemos que tenemos una de 4 ohmios, realizamos el paralelo de 4 ohmios con 6 ohmios. Como les indiqué, este nodo va a ser el mismo de acá y este de aquí es el mismo de acá. Por lo tanto, cumple la definición de paralelo. Tenemos los 4 ohmios en paralelo a los 6 ohmios. Multiplicamos 4 por 6 y dividimos para la suma de 4 más 6. Tenemos una resistencia de 2.4 ohmios. Entonces, de este circuito, con la reducción de estas dos en serie y en paralelo con la de 6 ohmios, nos queda este circuito. Esta es nuestra reducción. Y para determinar la resistencia equivalente, tenemos que estas tres resistencias se encuentran en serie. Debido a que esta de aquí se conecta a este punto y se conecta con esta resistencia. Esta resistencia de aquí nunca se conecta con este punto. Por lo tanto, está en serie. Y esta de aquí se conecta a esta resistencia y a este punto. Entonces nunca tiene una relación con esta resistencia de acá. Nunca se conectan. Es la de 8 ohmios con la de 4 ohmios. Por lo tanto, se considera que las tres están en serie. Al estar las tres en serie, se realiza la suma de 4 ohmios más 2.4 ohmios más 8 ohmios y tenemos que nuestra resistencia equivalente del circuito es de 14.4 ohmios. Este tipo de simplificación, tanto de en paralelo y en serie, es muy importante porque de un circuito así, muy complejo, en donde no podríamos determinar con facilidad la tensión o corriente en cierto elemento, nosotros podemos realizar una reducción y obtener una única resistencia en donde podríamos calcular la corriente, el voltaje, etcétera, de lo que nos pida. Para finalizar, indicaremos los tipos de corriente, porque esto de aquí ya habíamos nombrado anteriormente. Entonces, para tener más claro al momento de estar hablando de corriente directa y corriente alterna, daremos una explicación. Una corriente directa, denotada con CD, es una corriente que permanece constante en el tiempo.
Es por esto que se dice que la corriente es un valor constante. O sea, tiene 3 amperios, 2 amperios, no varía. Los ejercicios que hemos hecho anteriormente, las explicaciones, hemos trabajado solo en corriente directa. ¿Por qué? Porque la corriente tiene un valor fijo. Este no está variando. Mientras que una corriente alterna, denotada con Ca, es una corriente que varía senoidalmente con el tiempo. Entonces, ahí dependerá en el tiempo que se realice la medición, porque esta de aquí irá variando con el tiempo según el periodo que va a tener esta señal, y tendremos que ir viendo pues cuál es en cada instante de tiempo, cuál es la magnitud de la corriente. Entonces esto de aquí se denota con una función senoidal, mientras que la corriente directa pues será un valor constante. Eso es todo por esta segunda clase de circuitos eléctricos. No tendremos mucho la parte práctica, debido a que es más parte de teoría la simplificación de las resistencias. En la práctica sí se va a utilizar bastante, en el hecho de que a nosotros tener una resistencia puede ser muy alta. Si no tenemos esta resistencia muy alta, digamos de 100K, 100 kiloohmios, nosotros tendremos que hacer una división en resistencias que sí tengamos. Es decir, podemos tener 2 de 50K y sumadas en serie tenemos una resistencia de 100K. Entonces, en la práctica es muy utilizado en ese sentido. Igualmente en paralelo. En paralelo podemos utilizar resistencias que nos van a dar la de 100K. La utilización, como les explico, en la práctica es de esa manera, más no al momento de realizar reducciones. La reducción se hace de forma teórica en papel y se reduce el circuito. Entonces, por ahora tendremos solo esta explicación de la parte práctica. Igualmente en la simulación hemos indicado pues cómo se mediría la corriente en el circuito, y demostramos de que tanto en la parte de simulación como en la parte matemática realizada en los cálculos nos da el mismo valor. Eso es todo por ahora, espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente clase.